el mismo Santos nombró al abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento fiscal general de la nación. ¿Para qué? Ahora sí le preguntaría al presidente, ¿y por qué? Mira, Angie. ¿Y por qué nombraron al abogado de Odebrecht fiscal general de la nación? Uno no puede ser tan bobo para encubrir los sobornos. El señor abogado de Odebrecht se volvió el fiscal general de la nación sabiendo que le debían favores los que habían recibido los sobornos, que eran los altos dirigentes políticos de los partidos tradicionales de Colombia. Y él entonces se sintió libre para hacer una cosa: entrampar el proceso de paz y armar una trapisonda mentirosa para que los que ya habían firmado la paz fueran extraditados a los Estados Unidos, y por debilidad mental y espiritual los que fueron acusados volvieron a las armas. Ahí comenzaron las disidencias. ¿O no fue Iván Márquez o no fue Santrich el que se rearmó? ¿Y fue en el gobierno de Petro? No, fue en el gobierno de Santos. Y entonces, ¿quién tiene la culpa de que haya vuelto las disidencias armadas a hacer violencia en Colombia? La corrupción. Porque fue por corrupción que pusieron a Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, como fiscal general de la nación, para que tapara las culpas propias de los gobernantes de Uribe, de Santos y de Duque. Ahí está el inicio de la violencia. Saludos cordiales, fantástico y bendecido miércoles 13 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1102 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano y el primer gobierno que le dio vida a la Constitución de 1991. Les decimos como siempre bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y le damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Muchas gracias de verdad. Hoy decidí comenzar el video con esas palabras de Gustavo Petro hablando de Juan Manuel Santos, de Néstor Humberto Martínez. Ayer hablaba yo en el video y precisamente decía yo que a mí personalmente no me parecía ese premio Nobel de Paz. Se le reconoce a Juan Manuel Santos, por supuesto, que hizo el acuerdo de paz. Aquí en España tenemos que reconocerlo. En 2015, Juan Manuel Santos fue el que logró que quitaran la visa para entrar aquí a Europa. Eso también se lo reconocemos y por supuesto que lo hacemos. Pero así como hizo el proceso de paz, nombró a Néstor Humberto Martínez, que terminó entrampando ese proceso de paz. Lo acabamos de escuchar de las palabras de Gustavo Petro, quien define prácticamente quién fue el que le dio el inicio a la violencia. O sea, es que es paradójico. Hizo el proceso de paz, pero también nombró a Néstor Humberto Martínez, que tumbó el proceso de paz y lo entrampó. Y después vino Duque y listo, papá. Aparte, no olvidemos también que Juan Manuel Santos se reeligió y firmó la ley para que nadie más se pudiera reelegir. Increíble, increíble. Lo hubiera hecho entonces para que las personas que ya se habían reelegido o los presidentes que ya se habían reelegido solo se hubiera podido hacer una vez. Pero nos privó también de eso Juan Manuel Santos, y lo tenemos que decir, un cálculo político intencional. Si pensaba que era que Uribe se iba a reelegir, pues no sé, pero hizo eso también Juan Manuel Santos. Así que no lo olvidamos, y repito, reconocemos en Juan Manuel Santos el proceso de paz. Eso lo reconocemos, pero también ocurrió lo que todos sabemos, y es el nombramiento de Néstor Humberto Martínez, Odebrecht. Y aparte, lo que vimos el día de ayer, esas actuaciones donde un fiscal, faltando pocos días
para que empiece el juicio de la exministra de Transporte de Santos, pues llega un fiscal y anula todo y dice que no, que él archiva y listo, papá. Gonzalo Guillén se pegó la rebotadota del siglo cuando leyó esa noticia. Así que tomando a Gonzalo Guillén también decimos que la pelea entre Uribe y Santos no hay puñalada perdida. La patada más bajita es por la nuca. Eso lo dice Gonzalo Guillén. Y por eso decidí comenzar el video el día de hoy. Que no se nos olvide que Juan Manuel Santos fue el que nombró a Néstor Humberto Martínez para tapar todo lo de Odebrecht. También hablé ayer, los falsos positivos, Juan Manuel Santos, Marta Lucía Ramírez y todos los ministros de defensa fueron cómplices. La prueba está, y recordamos que Juan Manuel Santos tuvo que dar disculpas por los falsos positivos. Recordemos estas palabras. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Y tampoco podemos olvidar que luego de esa disculpa de Juan Manuel Santos públicamente por los falsos positivos, salió con esa declaración que ayudó a Álvaro Uribe Vélez para que no fuera juzgado por parte de organismos internacionales. ¿No se suponía o no se supone que es un hombre de paz? ¿No se supone? ¿O también detrás de esta... Escuchemos primero. Internacional. Hay un cuento que se oye por ahí de que alguna vez usted intercedió ante la Corte para evitar una investigación al expresidente Álvaro Uribe, quien se ha enconado en contra suya estos últimos años. Me lo saluda, por favor, me le da un respetuoso saludo al expresidente Uribe. Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Y le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces déjeme, yo investigo, habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama. Lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso también lo recordamos. Lo recordamos mucho y repetimos entonces, ¿no se supone que es un hombre de paz? Ahora, en esa pelea entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, el cinismo de Uribe tampoco es que tenga límites. Por supuesto, eso ya lo sabemos. Por acá tengo este post. En 2010, el periodista Gerardo Reyes reveló que Tomás Uribe, hijo del entonces presidente Álvaro Uribe, participó en una reunión en Panamá con los hermanos Nule y ejecutivos de Odebrecht, actuando como intermediario para que ambos grupos se aliaran a la licitación de la Ruta del Sol. La cita, según documentos y grabaciones entregadas por Miguel Nule, se realizó en la sede de Odebrecht en Panamá, con presencia de su presidente Andrés Rabello. Uribe nunca dio una explicación y descalificó el tema como chismes de bandidos. Así que eso también lo sabemos, ¿no? El cinismo de estos personajes no tiene límites. Se reunieron en Panamá, lo acabamos de leer, con directivos de Odebrecht. El mismo pupilo, Oscar Iván Zuluaga. ¿Dónde está Oscar Iván Zuluaga? Que a propósito, ¿qué ha pasado? Está siendo investigado por la justicia por la financiación de Odebrecht a su campaña. Así que este par, volvemos al post de Gonzalo Guillén,
En la pelea entre Uribe y Santos no hay puñalada perdida. La patada más bajita es por la nuca. Gonzalo Guillén. Y hablando de Gonzalo Guillén, la reacción de esta noticia la pusimos nosotros en el video del día de ayer. La noticia que tiene que ver con el retiro del escrito de acusación contra la exministra Cecilia Álvarez, exministra de Juan Manuel Santos, por el caso Odebrecht. La fiscalía retiró el escrito de acusación contra la exministra de Cecilia Álvarez. Pues viene la reacción de Gonzalo Guillén. ¿Cuánto cobró la fiscal Camargo para cometer esta barbaridad? ¿Cuánto cobró por este crimen contra el país? Ella no sabe que entre sus funciones no está la de beneficiar a la delincuencia y a los delincuentes. Y mire la frase: renuncie, sin vergüenza. El gas se les quedó chiquito. Y aparte postea: el fiscal títere Gabriel Fernando Sandoval Vargas, el que se prestó para retirar de la Corte Suprema el escrito de acusación contra la corrupta exministra Cecilia Álvarez por chanchullos de Odebrecht, había sido condecorado por los corruptos Iván Duque y Margarita Cabello. Con el retiro de la acusación, el más beneficiado es el bandido tenebroso Néstor Humberto Martínez Neira. No sé, a mí el olfato me indica que algo raro hay en el asunto. Aquí vemos la imagen, poco pixelada, la imagen del fiscal tenebroso, como le dice, Fernando Sandoval Vargas. Él fue el que se prestó para retirar de la Corte Suprema el escrito de acusación contra la corrupta exministra Cecilia Álvarez, chanchullo de Odebrecht. Y otra vez, paramos acá, acordándonos de todo esto tiene que ver con la ruta, ¿no? Ocaña-Gamarra. Gamarra-Ocaña. Recordamos también las palabras de Gustavo Petro cuando hablaba que hasta ahí llegó, ¿no? Hasta Ocaña, que esa línea, esa ruta debió haber continuado, pasando por el Catatumbo. Pero no, ¿cierto? No. ¿Y eso qué genera? ¿Eso qué ha generado en ese Catatumbo? Pues hasta ahora este gobierno está metiendo mano en esa carretera. Y ojalá lo pueda hacer, porque conocemos toda esa zona y sabemos lo que ha significado el deterioro de esa carretera. Hablo de la carretera entre Cúcuta, Ocaña, Convención. Atraviesa, pasa por Tibú y atraviesa todo lo que es el Catatumbo. No se nos olvide que eso también ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Santos, el que hizo el Tratado de Paz. Pero ¿dónde quedó la transformación de los territorios, que era una de las cosas que se debía hacer? Nada, y después llegó Duque y listo, acabó con todo. No se nos olvide. Ojo, volviendo al tema de la fiscal Luz Adriana Camargo, mire también lo que publica Gonzalo Guillén. Los antecedentes del esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo son tenebrosos. Fue socio de la firma que cobraba los sobornos del cartel de La Toga. Se mueve con holgura en estos bajos fondos. Publica este artículo, pero si de compañeros sentimentales se trata, también tiene historia el abogado Germán Marroquín Grillo, esposo de la también candidata a la fiscalía Luz Adriana Camargo, quien tomó la delantera en la elección al obtener 12 votos. La razón: Marroquín fue socio de la firma de abogados Servicios Integrales Jurídicos, cuya oficina quedaba en el Parque Central Bavaria, en Bogotá, y que fue creada por el cuestionado abogado Gerardo Torres, más conocido como Yayo. En esa oficina también laboraba Luz Mabel Parra, esposa de Yayo y luego magistrada auxiliar del prófugo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos. Este último, enjuiciado por el escándalo del cartel de La Toga. Esa oficina vivía llena de gobernadores en líos y congresistas investigados. Fuerte esta publicación de Gonzalo Guillén, ¿no? Fuerte esa publicación acerca del esposo. Pero volviendo al tema del fiscal que borró el escrito y da por cerrado el caso de la exministra, como lo dijimos, la exministra de Juan Manuel Santos, le preguntan a Gonzalo Guillén: una vez se radica el escrito de acusación, no puede ser retirado por el fiscal a su árbitro o discrecionalidad
pues deben mediar ciertos institutos jurídicos reglados que le faculten hacerlo so pena de cometer el ilícito de prevaricato. Le contesta Gonzalo Guillén: la corrupción no tiene requisitos, se limpia el jopo con todo. No hay requisitos. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, pues obviamente la indignación con esta noticia, pero la reacción de Gonzalo Guillén. Me llamó mucho la fuerte reacción de Gonzalo Guillén en torno a esta noticia. Así que hacemos la aclaración de por qué ayer dije lo que dije de Juan Manuel Santos. Recurro a las palabras propias de Gustavo Petro, que también nos explica. Y nos preguntamos: Néstor Humberto Martínez, ¿qué? ¿Intocable? ¿Intocable? Ahora, que la fiscal Luz Ariana Camargo la ternó Gustavo Petro. Efectivamente, la ternó. Pero la que la escogió fue la Corte Suprema de Justicia. La que la escogió fue la Corte Suprema de Justicia. Y todo lo que venimos nosotros, todos ustedes, todos pedimos los avances en las investigaciones. Esta fiscalía no ha mostrado ningún avance, ningún cambio. Ningún cambio ha mostrado. Eso también lo tenemos que decir. Esperábamos que el tiempo fuera aclarando todas las situaciones y que esta fiscal estaría luchando contra los tentáculos de Mancera, de Barbosa, de Néstor Humberto, por supuesto. Y no se pudo. No se pudo. Sigue siendo esa fiscalía un antro de corrupción, como también le dice Gonzalo Guillén. ¿A qué nos lleva todo esto? Constituyente. A eso nos lleva todo esto. Es la forma. Es que el DAS se le quedó chiquito a esa fiscalía. ¿Y qué pasó con el DAS? Se acabó, ¿no? Para nombrar esta fiscalía. Bueno, entonces esa fiscalía también debe desaparecer. Nombrarán otra. No sé cómo sea, si seguirá lo mismo. Pero ¿cómo puede haber justicia en un país? ¿Cómo puede haberlo? Sí, es que nomás con ese juicio de Álvaro Uribe se notó claramente cómo era que estaba ese aparato judicial a favor de bandidos. Así ha sido. Y esos grandes abogados que se lucran millones, miles de millones de pesos, ganando casos con un aparato judicial a su favor. Es que quedaron desnudos en ese juicio contra Álvaro Uribe. No pudieron. Ahí quedaron al desnudo y a los ojos de todo el país. Los tramolleos, los chanchullos a los que siempre están acostumbrados a recurrir para que ese aparato judicial falle a favor de ellos. Incluso, ¿cuántos inocentes también han sido condenados por haberse enfrentado con estos? Eso también nos debe quedar ahí. Listo, otro tema. Pasamos al siguiente tema. Lo poco que he visto, porque no me gusta ver esos medios, así sea que en ocasiones nos tenemos que en la obligación de ver, a pesar de la distancia. Incluso cuando estaba en Colombia yo me la pasaba viendo RTBC. Cuando era la hora del almuerzo, alguna cosa que almorzaba afuera, pues es Caracol, el problemita con Caracol. en todo el país, a la hora del almuerzo, Caracol. Pero lo poco que he visto, y lo que vi ayer en una transmisión de RTBC y unos videos que cuelgan aquí en redes sociales en su propia cuenta de X, el circo de la Fundación de Santa Fe les quedó pequeñito a esos medios. La forma como incluso llegan a comparar el magnicidio de Miguel Uribe con líderes como Luis Carlos Galán, con líderes como Jorge Eliezer Gaitán, hágame el bendito favor. Y las palabras de Gustavo Petro que tenía que decirse y se dijo de forma clara, la manipulación que utilizaron en este caso de Miguel Uribe. Pero lo asqueroso que se ha visto en los medios, la lavada de cara, o sea,
impresionante. ¿Es que acaso Miguel Uribe fue algún defensor de los pobres? Estaba en contra de todas las reformas, así fue criado. También lo tenemos que entender, ¿no? Pero que nos lo vengan a poner en Caracol y en todos esos medios, pues como ¡guau! Atrevidos, atrevidísimos. Y respetamos su memoria, pues. Paz en su tumba, claro que sí. Pero las cosas no son así. Y repetimos, el circo que estaban dando o que han dado en esta capilla ardiente y lo que tuvo que soportar, que me parece impresionante, Carolay, la periodista de RTBC, que ayer soportó esto. Miren este video. Les saludo a las afueras aquí de la Plaza de Bolívar, donde ustedes pueden ver la fila de personas, cientos de personas que además están en este momento pues también diciendo que no quiere más odio, que no quiere más violencia, que no quieren más estigmatizar. ¿Cómo es su nombre? Pero vamos a intentar hablar con la gente. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Diana González. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Venga, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a dialogar, porque, venga, vamos a dialogar y vamos a conversar. ¿Cómo es su nombre? Si ven esta imagen de este hombre que está ahí al lado, Miguel resucitará con el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María. ¿Cómo es su nombre? Vamos aquí a respetarnos, ¿Cómo es su nombre? Y cuénteme, ¿usted está aquí desde qué horas está acá? Que sea el mensaje. A ver, yo estoy desde las 8 de la mañana acá. Hay un mensaje que está generando incluso la misma esposa de Miguel Uribe, hablando justamente de no venganza, de no más violencia. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere dar al país? Yo le doy al país que saque a los asesinos de la presidencia de la República y que venga la gente sana, donde haya la paz para nuestra Colombia, porque estamos mal, nos tienen jodidos ese poco de asesinos. Pero venga, mensaje de no violencia, un mensaje de paz, que es lo que finalmente estamos buscando. Somos colombianos. Es que paz no la va a haber. Si no sacan a los asesinos, no hay paz. Hay que sacar a los asesinos para volver a ver la paz. Estamos en la época de Pablo Escobar. Volvimos a la época de Pablo Escobar. No más asesinos. Queremos la paz de nuestra Colombia. Paz de nuestra Colombia. Les voy a contar. Aquí les vamos a contar. En este lugar encontramos una historia de una persona que se quiere reconciliar con su hijo justamente por estas diferencias que pasan. Y es el mensaje que les dejamos aquí desde las afueras de la Plaza de Bolívar. Respetar la diferencia. Aquí nos están gritando en este momento y recibimos las críticas con respeto. Pero hace unos minutos, conocimos una historia de un padre que está distanciado con su hijo por pensar diferente. Y a través de los micrófonos de RTBC quiso enviar este mensaje de unidad y de comprensión. Veamos la historia. El país no merece lo que está viviendo. Víctor Afanador, de 68 años, hacía la fila para ingresar a la Cámara Ardiente del Congreso y darle un último adiós al ex candidato presidencial Miguel Uribe cuando nos contó conmovido que se distanció de su hijo por las ideologías políticas, él uribista y su hijo petrista. ¿Cómo es que inclusive las mismas familias se están dividiendo debido a esta situación? Y lo digo con el dolor del alma, porque tengo un hijo que piensa diferente. Y estamos separados por esa razón. Entonces no creo que el país merezca lo que estamos pasando. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 40 años. No vive en el país, es egresado en la Nacional, pero tiene su diferencia. Tenemos nuestras diferencias. ¿Qué mensaje le da usted hoy a su hijo? A mi hijo especialmente, que nos reunamos, hablemos y nos comprendamos.
Él piensa diferente a como yo pienso, pero podemos unirnos como personas. Don Víctor, que busca la reconciliación con su hijo, envió un mensaje a los periodistas y a los medios de comunicación en Colombia. Y sí le pido a los medios de comunicación que bajen la polarización, por favor, porque esto está muy difícil, ya a uno le da hasta miedo. La historia de don Víctor quizá es el reflejo de miles de familias en Colombia que están distanciadas por no tolerar que dentro de la misma sangre se piense distinto. Para muchos, el asesinato de Miguel Uribe ha dejado una profunda reflexión sobre la comprensión y el respeto por la diferencia. Qué gran mensaje, qué gran labor la de Carolay. Impresionante. Qué temple. Muy bien, muy buen trabajo el de verdad esta periodista. Y el mensaje, ¿no? Ese mensaje de ese padre separado de su hijo por las diferencias políticas, algo que se ha presentado en Colombia. Bueno, aquí también se da mucho. Aquí también. El uno es del PP, el otro es del PSOE, el otro de Vox, en fin, eso también se da. Pero que nos llame a la reflexión ese mensaje de ese padre, ¿no? Y ojalá se logre superar la diferencia, que se puede pensar distinto, es que de eso se trata, que es una democracia. Están todos pensando igual. No. Pero, pues queda ese mensaje y repito, me impactó mucho lo valiente Carolay. Como también me impactaba la gente entonces pidiendo, es que ayer lo que pasaba era como pusieron por acá. Pasen por Red Más Noticias, están a 2 doritos de pedir el linchamiento de Petro en plaza pública. Así, eso era el nivel de lo que estaba ocurriendo ayer. Y pedían que Gustavo Petro se presentara. Por favor. Gustavo Petro es sensible, entiende que para los ocupantes de ese recinto en este evento, su presencia, obviamente, va a generar. Los del Centro Democrático gritan a todo pulmón, fuera Petro, constantemente. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ese espectáculo con el cuerpo de Miguel Uribe ahí. El presidente ofrece respeto. Ahí hay una gran, pero gran diferencia. Lo dice Lumaina 37. Y precisamente ayer comenzamos el video con esas palabras que acababa de dar Gustavo Petro en esa conmemoración, ¿no? En ese acto en la Escuela de Cadetes de la Policía. Exactamente, lo tengo aquí anotado, la ceremonia de ascenso de generales de la Escuela de Cadetes General Santander. Esas palabras que dio Gustavo Petro, que habló de la manipulación de un ser humano, habló que iba a tomar acciones judiciales. Y por supuesto que todos tenemos guardaditos los posts de Jaime Arizabaleta, los posts de Lina María Garrido, los comentarios de Federico Gutiérrez y muchos más, acusando al presidente directamente, diciéndole que él era el culpable y prácticamente que él había llevado a cabo ese plan. Esperamos esas acciones judiciales. Las esperamos porque no puede ser lo que ocurrió y todo lo que se ha dicho de Gustavo Petro. Después de esas palabras, la diferencia de horas, entonces, pues hoy las vamos a repetir. Por supuesto que sí, las vamos a repetir. Pero también acompañado del post que envió. No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito. No hay una sola prueba en la investigación que insinúe siquiera que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe. La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante. Y lo dije, personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana y que están llenos de odio y quieren enceguecer al pueblo. ¿Vieron las palabras de esa señora diciendo que hay que sacar los asesinos del palacio, que hay que volver la paz con el Centro Democrático? Por favor. ¿Qué nivel?
La calumnia es delito y procedo a defender mi propia dignidad y la de mi familia, la dignidad de mi pueblo. Por supuesto, porque los comentarios es que defendemos, ustedes, todos nosotros, que defendemos asesinos, ¿cómo así? Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita hoy es de paz. Ese es el show que quieren armar, quieren ese espectáculo de gritarle fuera Petro con el cuerpo de Miguel Uribe ahí, eso es lo que pretenden. Presidencia envió su representación, allá vimos a Armando Benedetti, que estaba muy afectado, porque Miguel Uribe trabajó en la UTL de Armando Benedetti. Es más, vamos a la cuenta de Armando Benedetti y miramos las fotos que ha publicado y vamos a escuchar las palabras de Gustavo Petro. Miren este post. Miguel, te recuerdo y te seguiré recordando con mucho cariño. Aquí en fotos estábamos en la campaña al Senado del 2010, cuando lideraste mi equipo de juventudes. Siempre estarás presente. Ya sabemos, Benedetti, su pasado uribista, santista y ahora petrista, ¿no? Eso. Pero aquí lo vemos y ahí vemos a Miguel Uribe. Acá hay otra imagen donde aquí también vemos a Miguel Uribe y aquí vemos a Armando Benedetti. ¿Qué más posteó? Fueron varios los posts. Aquí vemos también ese momento cuando llegó a la Capilla Ardiente y allá lo vemos, el abrazo que se dio con la hermana de Miguel Uribe. Aquí lo vemos. Ahí lo vemos. Aparte también ha publicado estas otras imágenes en su cuenta de X. A ver, esta. Lo tiene fijado incluso. Al conocer la noticia, me llegan a la mente decenas de recuerdos con Miguel Uribe. Me duele en el alma su muerte, que se haya ido tan joven. Fue mi amigo en el 2010, manejó las juventudes de mi campaña al Senado. Desde ahí siempre hubo un cariño especial, una comunicación, un intercambio de percepciones de la política y de humor. Acompaño a su familia en su dolor y sus oraciones. Oro por él. Y aquí vemos otra imagen de un Miguel Uribe y un Benedetti. Hace ya varios años, ¿no? 2010. Bien, fue esa imagen. Ahora sí, entonces, si no lo han escuchado, aunque de pronto sí lo han escuchado porque ha tenido bastante eco, las palabras que dio Gustavo Petro ayer en esa ceremonia de ascenso de generales de la Escuela de Cadetes General Santander. Escuchen. No es ideológico, no es de odios sectarios de la política. No hay ninguna evidencia que indique por ahora, y lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y por tanto hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y por tanto he decidido defenderme, porque un presidente no debe admitir el delito que además está buscando más crímenes por odio. Ahí sí presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia, no venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones. De todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos. Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos. Otros, no él, que ya sabían que no podía. No se manipula un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo.
cualquiera que sea su pensamiento, y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón. Palabras de Gustavo Petro. Que no se nos olvide también esa noticia que publicaron los propios medios de ultraderecha, porque el Expediente es un medio de ultraderecha. Ellos mismos publicaron la noticia que la esposa de Miguel Uribe le había pedido a Álvaro Uribe ser la candidata del Centro Democrático. Lo publica esos medios y publican también que Uribe les dijo que no. Y aparte hablan del malestar que ya era evidente y que ya se había hecho evidente por parte de las precandidatas de ese partido. Así que eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Aparte, en ese acto vimos también imágenes donde Gustavo Petro, aquí, entregó las medallas al valor póstumo a los familiares de los policías Juan Carlos Amaya, Dubán, Steven Montoya y Felipe Carrillo. Condecoró con la medalla al valor a miembros de la institución por actos heroicos y encabezó el ascenso a generales de la coronel Sandra Liliana Rodríguez y del coronel Andrés Fernando Serna Bustamante. Y vimos estas imágenes también de Gustavo Petro el día de ayer. Este es un hombre de paz. Vimos ayer, vea, estas imágenes, ahí está. Vean esas imágenes. Y también le envía un mensaje a los Estados Unidos, porque Trump ha insultado a los bogotanos, diciendo que Bogotá es una ciudad sin ley. Y eso, por supuesto, afecta el turismo, los empresarios que van a invertir. ¿Y dónde está el alcalde de Bogotá? Durmiendo, por supuesto. No salió a defender, arrodillado. Tuvo que salir Gustavo Petro entonces a decir que la tasa de homicidios en Bogotá es la mitad que la de Washington. Escuchemos, ¿qué dijo? Dice que Bogotá es fea. No sé si es amenaza o qué. Oigan, pero Bogotá tiene una tasa de homicidios entre el 11 y el 12 por cada 100,000 y Washington 25. Washington es 2 veces más violenta que Estados Unidos y allá vive Trump y aquí vivo yo. ¿Qué es más feo? A mí me parece Bogotá hermosa. Prefiero Bogotá que Washington. Así el alcalde no lo diga. Y más Bogotá que Miami. Los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos. Basta ya de tanta intromisión hasta ese punto de meterse con Bogotá. Y como lo dije y lo diré, en medio de todos sus problemas, yo soy nacido en Bogotá. Bogotá tiene su magia. Bogotá tiene su magia. Bogotá es única. Es única. Mi hijo es un enamorado de Bogotá. Él es enamorado, le encanta Bogotá y eso no le importa el frío, no le importa la lluvia, no le gusta Bogotá. Le encanta Bogotá. Y claro que Bogotá. Yo acá conozco muchos españoles y mucha gente de otros países que han pasado por Colombia y de Bogotá siempre hablan maravillas, a pesar, como lo digo, de todo ese problema, de toda esa inseguridad y el tema también de las basuras. No vamos a hablar ahora mal de Bogotá pero si no lo hizo el alcalde, le tocó salir entonces a Gustavo Petro a defender la capital de la República. Esos son los que dicen que Gustavo Petro odia a Bogotá porque quería implementar un metro subterráneo como debe ser, ¿no? Aquí llegó un señor diciendo, ¡uy, ese Petro! Los metros tienen que ir por... Le hablaba a mi esposa en un bus y el conductor del bus iba adelante escuchando. Los metros en todas las ciudades del mundo, los metros van elevados.
Perdón. En Madrid, por ejemplo, aquí en España. Madrid. En Barcelona. Aquí en Málaga. ¿En dónde? Y el mismo conductor del bus dijo, hola, pero que yo sepa, los trenes, los metros son subterráneos, ¿no? Y escuchaba que era de Bogotá y el señor se imaginaba, pues claro, sabe que el monstruo de ciudad que es Bogotá, monstruo me refiero a lo grande, pues decía, ala, un señor conductor español de un autobús decía, lo bueno es el metro subterráneo, ¿no? Como lo es aquí en Málaga, como lo es en todas las, pero no, esos son los que dizque aman Bogotá. Ahí están, pero salir a criticar o a responderle a Donald Trump, no, arrodillados de los mismos que asesinaron a Luis Carlos Galán. Son los mismos, no que esté diciendo que Trump asesinó, no, pero esos mismos que le rinden pleitesía, ahí está él arrodillado, junto a ellos. No se nos olvida cuando Rodolfo los grabó, no se nos olvida. Así que esos son otros. Y ahora hablan candidatos presidenciales. El hermano es el candidato presidencial, ¿no? Que lo primero que haría era restablecer las relaciones con Israel. Hágame el bendito favor. Esos son. ¿Qué dirá Luis Carlos Galán? Incluso me pregunto qué dirá la mamá de ellos, que alguna vez la escuchamos decir, a mí Petro me parece bueno. Y las ideas de Petro, ¿no? Muy en concordancia también con muchas propuestas de Luis Carlos Galán, ¿no? Me pregunto, ¿qué dirá la esposa de Luis Carlos, la viuda de Luis Carlos Galán, y por supuesto la mamá de los Galán? ¿Qué será lo que dice? Bueno, dejamos esto acá y nos vamos para Noticias del Cambio. Ayer se presentó una denuncia por parte de los estudiantes y me he enterado que el ministro Daniel Rojas bloquea a cuentas progresistas. ¿Dónde se ha visto eso, ministro Daniel Rojas? Bueno, se supone que eso no se debe hacer, ¿no? Pero independientemente de eso, no es que esté atacando a Daniel Rojas, pero sí no me gustó que bloquee a cuentas progresistas porque en algún momento le han hecho algún reclamo. Un caso es Jojare. A Jojare lo tiene bloqueado. Entonces, ayer vimos una denuncia por parte de los estudiantes, es que se me cerró, de la CECEP, que es la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, que resulta que es que la SAE iba a acabar con esta institución. Entonces hubo una denuncia fuerte. A ver, este es el video. Escuchemos las palabras de los estudiantes. Y ahora escuchamos a Daniel Rojas, escuchamos a la directora de la SAE, porque esto es preocupante y no puede ocurrir. Pertinente y que esta señora no haga parte de nada de esto. Ella debe pagar por todo lo que hizo, por todos los daños que ha causado y por todas las irregularidades y que presuntamente se benefició de esto. Bueno, como estudiante, ¿por qué nosotros debemos de pagar lo que ustedes han hecho mal? Ustedes como asesores de despacho del señor Daniel Rojas nos lo anunciaron, vienen a decirnos de que están poniendo el ojo a algo que él conocía de antemano porque antes el presidente de la SAE se llamaba el señor Daniel Rojas. ¿Cómo nos dicen ustedes que solo este año le pusieron el ojo a esta situación tan grave? Una situación en la que nosotros los estudiantes no tenemos nada que ver en su administración, en la administración pasada y en la que ahora es el Ministerio de Educación. Ustedes dicen que están en el proyecto del cambio, como lo anuncia el presidente, y tristemente va a quedar un precedente que se va a liquidar una institución educativa superior, en donde estamos afectados muchos estudiantes. ¿Por qué vienen ustedes ya con algo anunciado de que nos van a liquidar? Eso es algo que es triste y nos duele como caleño y como comunidad estudiantil, trabajadores. Es triste una decisión que ustedes toman en una mesa y nomás nos la vienen a anunciar. ¿Cómo es posible que ni siquiera Daniel Rojas nos dé una declaración de lo que hizo en su administración para llegar a una decisión de estas? Ustedes como Ministerio de Educación toman esa decisión y antes, ¿qué pasó? La SAE, ¿qué pasó?
Los señores Felipe Tascón, muchísimas gracias. Ustedes están en este momento dando la cara, pero ¿y qué? La administración de ustedes no es de un año, no es de medio año. La administración de ustedes viene desde el 2023 y antes. ¿Por qué? Si esto está sucediendo, ¿por qué si el señor Daniel Rojas sabía esto, ahora es ministro de Educación y los manda a ustedes como asesores a decir, recién pusimos el ojo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nosotros como comunidad estudiantil, ¿por qué tenemos que sufrir esto? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a otras instituciones teniendo nuestras instalaciones? Pudiendo sentarnos todos a hacer un plan de choque, un plan de salvamento, que lo podamos hacer en conjunto, lleguemos a algo, pero no. La opción más fácil es, los liquidamos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos sufrir nosotros esto? ¿Por qué nuestra familia? ¿Cuánto dinero tiene la familia de ellos? Si estudiamos aquí es porque no somos de las familias que tengan muchísimo. Investigación Mala, grave esa denuncia, ¿no? Grave esa denuncia. El Ministerio de Educación, Daniel Rojas, solicita a la SAE, en concordancia con el programa de gobierno, reversar su intención de liquidar la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales en Cali. Oiga, y me puse a mirar la página web, mire este centro, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Estamos hablando de educación, pero bueno, esperemos entonces, sigamos acá. La SAE de este gobierno tiene una responsabilidad con la garantía de los derechos y cuenta con mecanismos de administración que exigen diligencia. La ruta fácil de la liquidación vulnera el derecho de decenas de jóvenes. Por nuestra parte, nos ponemos del lado de la comunidad educativa y ponemos a su disposición todos nuestros oficios para que el CESEP continúe ofertando educación superior. Aquí lo vemos, el CESEP, Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales en la ciudad de Cali. Aquí vemos la página web. Ser una institución de educación superior ampliamente reconocida en contexto académico e investigativo por el aporte a la producción científica y tecnológica, la alta calidad del servicio educativo ofrecido y el liderazgo de la formación empresarial al servicio de la comunidad. Esta es la página web del CESEP, entonces. Daniel Rojas dice eso, lo escuchamos, se pone y dice que está de parte del CESEP. Hoy anuncia que va para la ciudad de Cali, eso lo vimos también por acá en otro post. Este post también que lo envió el día de ayer. Hoy estaré personalmente en Cali para reunirme con estudiantes y profesores y directivos del CESEP. Si el neoliberalismo nubla la visión de algunos funcionarios del gobierno que traicionan al presidente y al pueblo, que la historia los juzgue. El Ministerio de Educación sí está alineado con el cambio y va a extender la mano a la comunidad académica del CESEP. Esto es una de las cosas, Los funcionarios del gobierno. Vamos a ganar las elecciones. No es fácil. Tenemos un reto impresionante y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Recordemos las palabras de esa señora al principio del video. Tenemos que hacerlo. No está ganado. Y son mínimo 15 millones, que no es una cosa mínima. Si no, nos lleva el que sabemos. Entonces vamos a ganar esas elecciones. Pero ¿cómo vamos a hacer con los funcionarios? En todas las instituciones está el palo en la rueda. Ya sabemos esa estrategia, ya lo sabemos, se conoce. Y pensamos que aún sabiendo eso, ¿por qué no se ha hecho algo más contundente para que eso no ocurra? Una revisión, una comisión que se encargue de ver en todas las instituciones qué funcionarios y dónde están los grandes palos en la rueda. Eso se tiene que hacer y es una de las preguntas que yo le haría a los precandidatos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia para eso? Porque eso, vamos a ganar, pero eso va a continuar. ¿Cómo se hace con el algoritmo para que el algoritmo no mande la plata para donde siempre? Como pasó con Ocampo, el exministro de Hacienda. Que vea en el problemón que nos tiene. ¿Cómo se va a hacer y cuáles son las estrategias? Eso lo quiero escuchar de los precandidatos. Aparte de la otra pregunta, por ningún lado. Yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a los candidatos. ¿Alguna vez han practicado algún deporte? Sin ofensa. Lo pregunto. Oiga, por ningún lado escucha uno la pelota, nada. Mal. Entonces son dos preguntas que yo haría. ¿Cómo se va a hacer para los palitos en la rueda? ¿Cómo vamos a hacer para los palitos en la rueda?
Porque listo, vamos a tener las mayorías en el Congreso porque la tarea la vamos a hacer. Vamos a lograr el 55-86. Vamos a lograr las alcaldías y las gobernaciones. Eso no se nos puede escapar tampoco. Listo, tenemos todo eso. Pero allá siguen. Allá siguen los palos en la rueda. Vamos a ver, estaremos pendientes a ver si en algún momento se menciona ese tema. Se menciona ese tema. Listo, seguimos entonces. ¿Qué dice la SAE? La Sociedad de Activos Especiales SAE lamenta profundamente la difícil situación que enfrentan estudiantes, docentes y trabajadores de la Fundación Universitaria CESEP de Cali, ante lo cual nos permitimos informar que, pues vamos a escuchar a Amelia Pérez Parra, por supuesto que sí. Lamentamos la situación que se ha presentado con la Fundación CESEP que funciona en Cali. El día de ayer, 11 de agosto, se hizo una reunión en el Ministerio de Educación donde se informó que estábamos obligados a iniciar la disolución de esta fundación. Esto por los hallazgos de Contraloría ante malos manejos que se dieron y otras circunstancias que deberán realizarse en las investigaciones del caso. Esta carta que se dejó en el Ministerio de Educación debía presentarse en la reunión que hoy se adelantaba en la ciudad de Cali. En el marco de esta reunión se presentaron denuncias por parte de los estudiantes y algunos miembros de trabajadores que se encontraban allí. Esto llevó a enfrentamientos muy álgidos y desgraciadamente a comunicados que no tenían por qué tenerse en cuenta durante la mesa para enfrentamientos en este momento. El Ministerio de Educación está obligado a llevar a cabo un plan de contingencia, si lo que quiere y argumenta es rescatar la fundación, porque de acuerdo con lo que ha acontecido y a los hallazgos que se dieran por parte de la Contraloría, la obligación nuestra es iniciar la disolución. Ya está en manos del Ministerio que realice los trámites necesarios para el rescate, obviamente, de los estudiantes, de los trabajadores y los profesores que allí se encuentran. La SAE simplemente ha querido colaborar en esto, pero no vamos a aceptar que se siga maltratando la labor que se ha desarrollado por la SAE. Si bien es cierto, hubo un comportamiento que no es apropiado por el miembro de la SAE que se había comisionado para ello, uno de los dos, respecto de esta persona se adelantarán las investigaciones y procesos disciplinarios y demás que haya lugar. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y hace la mención Amelia Pérez Parra de un comportamiento de un funcionario de la SAE. Es inaceptable, publica Tsitsi esta cuenta, es inaceptable el comportamiento del director territorial sur de activos de la SAE. Como funciona velo por cumplirle al pueblo, de respetar el mandato popular que Gustavo Petro lucha por cumplir. Y esto que vive el pueblo por parte de la SAE no es cambio. Y aquí vemos estas imágenes. Han democratizado la forma en la que se gobierna. Nos tenemos que retirar. El último trino de Daniel profundiza la cosa y pues no. Compañeros, por favor. La responsabilidad. Usted y ustedes son de los indemnizados. Sí. Compañeros, por favor, les pedimos que no se vayan. En serio, la gente ha estado aquí todo el día. No podemos convertir eso en un florero de Llorente. Es un fracaso, señor. Es un fracaso que la política que usted lideró es institución de cultivos ilícitos, señor. Usted es un reverendo come mierda, Eso porque le no digo. tiene ni idea. De verdad que los trabajadores y los estudiantes no tenemos la culpa. Increíble que la SAE responda así. Terrible esa actuación de ese funcionario, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Sin embargo, pues aquí que estoy grabando este video, todavía es temprano en Colombia, pero voy a hacerle seguimiento a la visita de Daniel Rojas Medellín a la ciudad de Cali, como lo anunció a través de su cuenta de X. Hoy va a estar allá. Muy pocos saben cómo llegar al corregimiento, no. Por ahora no hay nada.
No hay nada por ahora, pero estaremos atentos. Aquí estamos en la cuenta de Daniel Rojas. Estaremos atentos a qué ocurre, porque lo importante son los estudiantes. Y también estaría atento si Gustavo Petro se manifiesta en este tira y tira, ¿no? Entre la SAE y el Ministerio de Educación. Escuchamos a Amelia Pérez incluso levantar hasta la voz. Así que a mí lo que me interesa son los estudiantes. No puede liquidarse una institución, malos manejos, eso ya será cuestiones aparte, cuestiones que se deben investigar, como ese funcionario, pero los estudiantes, las familias, ahí vimos en la reunión los carteles, las familias también estaban presentes en esa reunión ante esa grosería de ese funcionario de la SAE. No sabemos de todas formas también el contexto de todo lo que se dio en esa reunión, pero lo que vemos, esa imagen, y aparte con la grosería que se dirigió a los estudiantes, pues hasta tapar el teléfono, ¿no? O la cámara. Menos mal no lo cogió y lo tiró. Faltaba más, ¿no? También. Bueno, llegamos así entonces en este contenido. Hemos pasado así, ¿no? Vamos como los ritmos del video, la montaña rusa de emociones que manejamos, pero llegamos a las ñapitas, al bonus track, al vendaje, al contenido de más que siempre tenemos en nuestros contenidos. Los definimos como las ñapitas. Primer ñapa. Atención, Colombia. Corfi colombiana de Sarmiento Angulo estima que la economía del país aceleró su crecimiento anual a 3.2%. ¿Qué dirá Fenalco? Si se debe al comercio, no el sindicalizado allá, y al mayor consumo. Gustavo Petro está cumpliendo y nos obliga a mirar en el 2026. Esto lo publica Orlando Rodríguez. Grupo Aval, efectivamente, el Diario de la República reporta una utilidad neta de 494.900 millones en el primer semestre, 142.2, más alto que para el mismo periodo de 2024. Los quiero ver escondidos. ¿Dónde estará Bruce McMaster, el señor Cabal de Fenalco? ¿Dónde están? Mire la utilidad. 142.2%. Y aún así utilizan sus pasquines y sus medios para atacar al gobierno. ¡Qué miserables son! También estoy atentísimo a la reacción de Gustavo Petro, si es que la da a esta noticia, ¿no? ¿Cómo les parece? 142% de utilidades respecto al año anterior. Increíble. Siguiente ñapita. Vamos de utilidades, ¿no? Ecopetrol obtuvo una utilidad neta de 4.9 billones en primer semestre de 2025. El Grupo Ecopetrol reportó una utilidad neta de 1.8 billones durante el segundo trimestre de 2025, cifra sustentada en los buenos avances operativos, pero impactada por fenómenos como la caída en el precio del crudo, menos 22%, la inflación y nuevos impuestos. Sin factores externos, la utilidad habría sido de 3.2 billones. De acuerdo con Ricardo Roa Barragán, presidente de la compañía, la utilidad neta en el primer semestre del año totalizó 4.9 billones, es decir, un 79% de la afectación explicada por factores externos y el remanente por eventos de entorno local. Además, también Ecopetrol realizó el pago de 8.8 billones en dividendos, alcanzando un retorno del 10%, uno de los más altos de los emisores de Colombia. La empresa también reportó que a junio del 2025 el flujo de caja se ubicó en 13.1 billones con una disponibilidad libre positiva de 3.1 billones. Roa Barragán explicó que en el primer semestre se alcanzó la mayor producción en este periodo desde 2015, con 751.000 barriles por día equivalentes y 755.000 barriles día en el segundo trimestre, impulsada por los pozos Caño Sur, CPO-09 y la operación en Permian. De otro lado, los volúmenes transportados llegaron a 1.088.000 barriles, mientras la carga en las refinerías llegó a 400.000 barriles. Buenas ñapitas, a pesar de toda la caída del precio del petróleo a nivel mundial, pues Ecopetrol sigue, y lo más importante, ese proceso de la transición energética, ¿no? La transformación que también tiene que tener la empresa más importante del país. Siguiente ñapita, María José Pizarro y otros 27 congresistas del pacto histórico. ¿Cómo les parece? Pedían que 28 con María José perdieran sus curules.
tras fallo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado archivó la demanda que buscaba la pérdida de investidura de 28 congresistas del Pacto Histórico al concluir que no hubo conflicto de intereses. Aquí tenía yo por acá a Alejandro Ocampo, que también estaba en esa lista. Pues vamos a escuchar a Alejandro Ocampo. Una buena noticia. Rechazaron la demanda de pérdida de investidura que nos metieron a 28 congresistas del pacto. Hoy nos notificaron, así que esos derechosos que querían hacernos sacar del Congreso, perdieron, fracasaron, ganamos. Es que era inusual. ¿Cómo nos van a poner una demanda por un proyecto de ley que no se discutió, que ni siquiera se agendó? El proyecto era la reforma política. El pacto histórico presentó una reforma política. Luego el gobierno y otros congresistas y nosotros presentamos la misma reforma política. La que se votó y se discutió, la votaron alrededor de 180 parlamentarios. Y no pasó nada. Y a nosotros, por presentar un proyecto de ley que nunca se discutió, nos querían sacar del Congreso. De manera, óigase bien, histórica. Nunca había pasado una audiencia para 28 congresistas. Nos hicieron. Nos querían sacar del Congreso. Pues les queremos decir que aquí nos quedamos, aquí seguimos. Vamos para adelante, que esto apenas empieza. Vamos para adelante. ¿Qué tal, no? 28 congresistas, es que... Dice acá Alejandro en su cuenta de X, negaron la pérdida de investidura contra mí, 27 congresistas más del Pacto Histórico se quedaron con los crespos hechos, los derechos que nos querían sacar del Congreso. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Gracias por el apoyo y por el cariño. Esa es la ñapita que teníamos, oigan, ¿eh? Descarados. Siguiente ñapita. El día de ayer se cumplieron 100 años del natalicio de Guillermo Cano, ¿no? El legado de Guillermo Cano exige verdad y lucha contra el olvido, publica Julián Martínez. Son 100 años del natalicio de este periodista, asesinado en 1986. Este crimen de lesa humanidad sigue sin justicia. Todavía hay testigos que están vivos con información de ese asesinato. Ayer precisamente decía Gonzalo Guillén, ¿no? Es que en Colombia los magnicidios no se han resuelto. Y hay una lista interminable. Uno más. El gran Guillermo Cano, ¿no? Aquí en esto ha publicado Gonzalo Guillén: Uribe miente al afirmar que fue amigo de Guillermo Cano y prueban, en cambio, que fue socio de los asesinos. A la justicia colombiana le da culillo obligarlo a dar la declaración que ha pedido insistentemente la familia del periodista. Y aquí sale también el senador Iván Cepeda. Pildoritas para la memoria de su padre. Guillermo Cano Izaza, el director del Espectador, asesinado por el cartel de Medellín en 1986, no tenía ninguna relación de amistad con Álvaro Uribe Vélez, tal y como lo aseguró en el debate de Iván Cepeda. Tuve una gran amistad con Guillermo Cano y él conoció la honorabilidad de mi carrera pública. Así lo manifestó Ana María Busquets de Cano, esposa del periodista. Amigo, no creo, por lo menos en mi casa nunca estuvo ni yo conocí que hubiera esa amistad en ningún momento. El senador Iván Cepeda reveló que Uribe perteneció a la junta directiva de la empresa Confirmesa, del cambista del cartel de Medellín Luis Carlos Molina, de quien se supo después que le pagó a los sicarios que mataron a Guillermo Cano. El expresidente lo negó. Yo no fui amigo de Luis Carlos Molina, ni hice negocios con él. Pero la Cámara de Comercio de Medellín certificó en septiembre de 1983 que Álvaro Uribe era miembro principal de la junta directiva de Confirmesa. Luis Carlos Molina es el titular de la cuenta bancaria de la que salieron 3.5 millones de pesos que se le pagaron a los sicarios de don Guillermo. De la misma cuenta se giraron en 1986 56 millones de pesos para Raúl Montoya Flores, posterior gerente de la campaña presidencial de Uribe en Magdalena. Cuando se descubrió que Molina era el pagador del crimen de Cano, este empezó a liquidar y a cambiar sus empresas y para esta tarea contrató al abogado Álvaro Montoya Flores, hermano del gerente de la campaña de Uribe. Álvaro Montoya Flores fue también abogado de Gis Medina, cuando ésta apoyó con su voto para reelegir a Uribe. Alfonso Cano Izaza, el hermano del periodista asesinado, escribió 3 años después del crimen una columna en la que, según él, algunos políticos no merecían su recomendación porque se lucraron de los dineros del narcotráfico. Esa investigación, Julián Martínez, en Noticias 1.
¿Cómo la ven? Increíble. Por aquí yo recuerdo esta que con 2 cojones, como dicen, se le paró Julián Martínez a Uribe, vean. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del Cartel de Medellín. Miembro del Cartel de Medellín. ¿Cómo? ¿Qué? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Eso está comprobado que sí, claro. Tenga nexos con una... Claro que sí, claro que sí. Muy atrevido. Eso debe manejarse a nivel legal, ¿no? Claro que sí, la familia de Guillermo Cano tiene una denuncia. Legal, el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo. ¿No? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién es? Yo soy miembro del Partido Centro Democrático. ¿Usted quién es? ¿Y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que... No, pero yo creo que este no es el escenario. Este no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y este no es el escenario. Sí, este no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos trabe. Qué asco de gente, de verdad. Perdónenme ustedes, no es de generar odio ni nada, pero... esa repulsina que genera esta gente. ¡Ay, verlos todavía! Dizque a salvar el país. Qué fuerte. Pasen su tumba a ese gran periodista Guillermo Cano, que ayer se cumplían, como lo digo, 100 años del natalicio. Hoy hemos tenido bastante a Gonzalo Guillén, ha estado activo en su cuenta de X. ¿Quién iba a pensar que el espectador acabaría acurrucándose del lado de los asesinos de don Guillermo Cano? Tome, qué gran verdad ese post. Increíble. Gonzalo Guillén. Lo mismo que para Pablo Escobar, su mentor y socio de su padre, Uribe también construyó y escogió su propia cárcel, con todos los lujos y vías de escape necesarios. Hágame el favor, totalmente cierto. Siguiente ñapita. Ahora hablaban, ayer escuchábamos y leíamos ese mensaje de otro de esas personas, Joy Ackerman, que hablaba que este gobierno, y hablaba del enemigo interno implantado en este gobierno y que era la narrativa de este gobierno. ¿Será estúpido? Luciana Cadaya, ayer le contestó Wilson Arias y hoy no le contesta directamente, pero sí lo hace la mención. Luciana Cadaya, ella, recordemos, es filósofa latinoamericana, feminista del campo popular, coordinadora de la red Populismo, Republicanismo, Crisis Global, en fin. No confundan, el enemigo interior ha sido desde el Plan Cóndor. Plan Cóndor, ¿recuerdan esa alianza entre dictaduras latinoamericanas y del gobierno de los Estados Unidos, que ahora llegamos a mencionar Plan Cóndor siglo XXI, ¿no? Entonces, no confundan, el enemigo interior ha sido desde el Plan Cóndor, la construcción de la inteligencia militar regional y norteamericana para erradicar a cualquier individuo que se opusiera al plan económico del neoliberalismo. El progresismo jamás ha creado un enemigo interior. Indirecta la respuesta también a las burradas que estaba escribiendo Joy Ackerman. Decía Wilson Arias, Joy Ackerman es una persona culta, ¿no? Pero eso lo hace con su intención. Y esos disparos, entre comillas, ¿no? Esos ataques salen del Portalucho Cambio. Esos son los ataques del Portalucho Cambio. Que también dice uno muchas cosas que, por un lado, una cosa, pero por el otro lado, apoyan a los que lo llevan a ese mismo lado del que está ufanándose y que ha sido víctima también. Claro que sí. Y que sus investigaciones ayudaron también en ese caso de Álvaro Uribe. Claro,
como también las grandes investigaciones de Gonzalo Guillén. Ojo, en un principio era declarado víctima en ese proceso, ¿no? Así que no todas las menciones son para Daniel Coronel, ¿no? Como le digo yo, Daniel el Travieso. Es que estoy buscando acá la cuenta de Gonzalo Guillén, porque él tenía fijado un post que hacía mención de lo que estoy hablando. No, lo quitó. No lo borró, lo tenía posteado y era todo lo que él había aportado con pruebas, su trabajo investigativo para esa condena en la que se le terminó dando a Álvaro Uribe, que muchas veces no aparece Gonzalo Guillén. Y él es el que ha investigado y él es el que ha soltado las principales noticias y después se las llevan otros, como el caso del plan en el cual estaba Diego Cadena en ese montaje que le querían hacer al senador Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río. Guillén lo dijo un mes antes que lo dijera Coronel. Así que a mí siempre me parecerá extraño eso. Por un lado, apoya Uribe, el juicioso, tiene unas transmisiones tremendas y hace unos análisis tremendos, pero después nos vamos a ver y entonces está muy cogidito de la mano con Fajardo y Fajardo nos lleva a lo mismo, al uribismo, porque eso de centro nada, y menos en Colombia, de centro absolutamente nada. Y ese es el que quieren subir, entonces yo lo dejo ahí, y eso es mi percepción y la forma que yo pienso de Daniel Coronel. Listo. Siguiente ñapita, David Porras publica: la nueva viceministra de Defensa, Angélica Verbel, es del pacto histórico. Ayudó a ganar las elecciones y además es una profesional preparada para el cargo. Nosotros ganamos las elecciones y gobernamos con los nuestros. Y esta frase que no se nos vaya a devolver, depende de nosotros. Si a la derecha no le gusta que gane las elecciones ellos, que no sirva de motivación, porque tenemos que volver a ganar las elecciones. Por favor, Dios. Es que también tenemos que estar en manos de Dios. Otra de las cosas que hablábamos ayer con mi esposa. Esto Dios nos tiene que echar una mano, una gran mano, porque esa gente no puede volver. Hoy la atacan porque ella llega a la vice de Estrategia y Planeación en Defensa. Pero lo que realmente les molesta es que es una mujer del pueblo, forjada en la lucha, preparada y con visión para transformar la política de defensa en seguridad humana. Todos la respaldamos, por supuesto, desde esta cuenta, desde este canal, tiene nuestro respaldo y más, que es del pacto histórico, que es una luchadora, una mujer joven, preparada, que no tiene los apellidos de la oligarquía. Eso es lo que los jode, en definitiva. Bueno, vamos a revisar la cuenta de Gustavo Petro porque hemos llegado al fin de este contenido, ya no tenemos más ñapitas. Y reviso por acá, no, por supuesto, las reacciones que va a tener y ha tenido las palabras que dio Gustavo Petro el día de ayer. Y pues aquí estaremos pendientes, muy pendientes de lo que pasa en Cali, con la situación de los estudiantes del, ¿cómo es que es el nombre? Perdón, CESEP, aquí estamos en la página web del CESEP. Entonces estaremos atentos a eso y obviamente a muchas más noticias, como siempre lo hacemos, para transmitírselas a ustedes de una forma que intentamos que sea diferente, intentamos darle nuestro toquecito, pero a veces nos falta más, yo siento que nos falta más, y eso que nos falta ya es parte de estar en Colombia. En tus manos está Dios, nuestro viaje, el viaje y toda la ilusión que hay detrás. Y he de decirlo, mi esposa no estaba tan nerviosita, pero últimamente la he visto nerviosa por todo lo que pasa, por supuesto, por todo lo que ocurre en Colombia, y pues estamos en manos de Dios, ¿no? Que sea la voluntad de Él, pero eso he de decirlo. Ella no estaba, pero últimamente sí la he sentido nerviosa cuando me escucha grabando las noticias, y ella pues también por su lado se entera de cosas y está nerviosa, pero como le digo yo, nosotros estamos en manos de Dios. Y es un sueño que tenemos desde hace mucho tiempo, eso no es de ahora.
Eso es de hace rato ya que queremos volver a nuestro país. Ya cumplimos nuestro ciclo. Nuestro ciclo son más de 25 años casi fuera de nuestro país, con intervalos que he tenido por el fallecimiento de mi mamá. Tuve que volver a Colombia un tiempo, pero son más o menos eso, 20 y pico de años que llevamos acá en España. Ya cumplimos nuestro ciclo, como dicen. Ya es hora de pensar en volver, y eso, como les digo, es algo que lo tenemos, que se nos presentan obstáculos, palitos en la rueda. A veces dice uno, oiga, pero ¿qué pasa? Pero ahí los vamos también superando, ¿no? Los vamos, y como lo digo, somos creyentes y lo ponemos todo en manos de Dios. Bueno, llegamos así al final de nuestro contenido. Revisé la cuenta de Gustavo Petro y no hay nada por el momento. Como les digo, aquí estaremos pendientes de todo lo que ocurra para transmitírselo a ustedes de esta forma que es nuestro estilo Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia. Carajo, nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esta es Colombia con C, ya lo saben. Importante para nosotros la suscripción, compartir, activar la campanita, porque nosotros a diario subimos contenido. Eso sí, si Dios nos lo permite. Chao.